Consejos legales por el librito el día de hoy con nuestro querido Juan Miguel Castillo. Bienvenido a este paraíso. Hoy estaremos tratando el tema de trata y tráfico de personas. Saludos, Elio y Marola, un placer estar con ustedes de nuevo. Igualmente. Ustedes saben que el tema de trata y tráfico es un tema que es un poquito crudo de tocar, porque son delitos de naturaleza transnacional, en el cual ocurren tragedias inimaginables. En el caso de la legislación dominicana, pues yo quería tocar el tema porque no sé si recuerdan que hace unos años se intentó impulsar una reforma de la legislación dominicana en materia de trata y tráfico por un proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, pero luego fue retirado ese proyecto y no se conoció. Hace aproximadamente un mes se introdujo nuevamente un proyecto de pieza legislativa para modificar la ley actualmente vigente de trata y tráfico, que es la ley 137-03, pero es una modificación muy puntual de acuerdo a la información que ofrece la nota de prensa primero del Poder Ejecutivo. No tengo la pieza en mano, pero tengo sí la nota de prensa del Poder Ejecutivo y también las informaciones reseñadas por la prensa nacional, lo que dicen todos los periódicos. Y parece que es solamente para modificar un artículo en particular de la ley de trata y tráfico de personas. Entonces, como ese tema se está volviendo a tocar y hay un poquito de confusión en la ciudadanía sobre lo que constituye trata y tráfico y la relación que tiene esto con la migración de personas, creo que es bueno utilizar un espacio como este para tratar de hacer una desambiguación de términos, de definir qué es una cosa y qué es la otra, ¿verdad? Entonces, miren, señores, el derecho migratorio dominicano, que tiene su propia legislación, la Ley General de Migración, el Reglamento de Aplicación y la Ley de Visados y también distintas piezas legislativas complementarias, regula todo lo que tiene que ver con entrada, permanencia, salida hacia y desde el territorio dominicano. Perfecto. La legislación dominicana no criminaliza la migración ilegal y eso es una fórmula de ordenación de la migración en las normas que es muy recurrente en todo el mundo, porque la migración es un fenómeno humano. Las personas migran buscando su bienestar. Por tanto, castigar al migrante por su instinto de supervivencia quizás no es el abordaje normativo más idóneo, salvo que ese desplazamiento se constituya en una infracción penal y que lo sea así porque hay un bien jurídico protegido por medio. Por ejemplo, en Estados Unidos hay distintas infracciones que tienen que ver con delitos federales, por ejemplo, en la introducción de forma ilícita al país. O sea, depende del caso. En el caso dominicano, pues para el migrante per se, el migrante no es un delito entrar de forma ilícita a la República Dominicana, sino que es una infracción administrativa que tiene como respuesta una medida de detención y una medida de deportación. No obstante, en el derecho dominicano se establecen ciertas infracciones que tienen que ver con desplazamiento de personas, pero no el acto de migrar en sí. Y le voy a decir algunos ejemplos, por ejemplo. Qué redundancia. Por ejemplo, tenemos el caso de la práctica de polizón. La práctica de polizón es aquella persona que se introduce en una nave o en una aeronave de forma ilícita sin ningún tipo de autorización. Los polizontes. Los polizontes. Exacto, pero que eso lo hacen también en los barcos. Sí, en los barcos. En los barcos se meten en los barcos y se van, por ejemplo, de aquí a Estados Unidos o a Miami. Exactamente. Por poner una locación. Sí. Eso, hay una ley que se llama ley que sanciona la práctica de polizón. La gente le dice polizonte, pero realmente polizonte, si vamos a la Real Academia, es un término despectivo o peyorativo para referirse a los policías. El nombre correcto es polizón con Z. Okay. Perfecto. Tenemos una ley que castiga la práctica de polizón cuando es por vía marítima, las naves, las embarcaciones, los barcos, y también una legislación de aviación civil, que es una ley que modifica la ley de aviación civil, que castiga el abordaje ilícito de aeronaves. Ahí el bien jurídico protegido es el bienestar de las personas que son pasajeros y tripulantes de la nave o del medio de transporte, pero también que no se afecten, digamos, la mercancía, que son activos, ¿verdad? Que hay que proteger. ¿Qué pasa? La forma más, digamos, violenta, peligrosa y dramática en la que se producen desplazamientos que implican vulneración de derechos y también que ponen en peligro la vida de personas, y eso equivale a una infracción penal, son la trata y el tráfico de personas. Entonces, el tráfico de personas en este caso vendría siendo aquella persona, el imputado, ¿verdad?, el que comete el hecho, que organiza, planifica, patrocina
que es la persona que se ocupa de articular este viaje de un país a otro sin cumplir con la legislación correspondiente. Es la persona que organiza el viaje en guagua desde Haití hacia acá o de aquí hacia Haití, no importa, sin cumplir con ningún trámite legal. Eso implica no garantizar que las personas a bordo cumplan con el procedimiento de visado correspondiente, documentación de identidad, y por supuesto que tampoco pasen por un punto de entrada o salida habilitado, es decir, por un punto que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo y también administrado y controlado por la Dirección General de Migración, que es la entidad ejecutiva que controla toda la entrada y salida de la persona. El ejemplo también aplica para yolas, por ejemplo. Acabo que ustedes ven por lo menos una vez a la semana que detectan una yola que va de aquí hacia Puerto Rico con migrantes. Eso es tráfico de personas, tráfico ilícito de migrantes. Entonces, tenemos un protocolo internacional. Pero una pregunta, sí, porque me confunde un poco. O sea, el tráfico ilegal de personas, cuando tú voluntariamente dices, sí, yo me quiero montar en esa yola, yo me quiero entrar en ese tanque, yo quiero hacer este viaje. Sí. ¿Por qué es ilegal? O sea, ¿qué diferencia eso de la trata? Porque entonces, claro, la trata es, o sea, yo te secuestro a ti y te meto ahí y hago lo que quiera contigo. Claro, la diferencia es el objetivo y los elementos constitutivos de la infracción. Te explico. En el tráfico de migrantes, la persona está organizando el viaje. Y yo estoy poniendo en peligro la vida de muchísima gente. Pero en la no yola, está traficando la gente. Bueno, está traficando a las personas, pero no está incurriendo en trata de personas. En la trata de personas hay una forma de explotación de por medio para fines lucrativos. Tú tienes un ingreso como consecuencia de esa explotación. Lo que pasa es que en el tráfico de migrantes, que está definido actualmente en la ley que tenemos vigente, y también definido en un protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire, se establece que basta con la planificación y organización y ejecución de ese viaje ilegal. Quien es el delincuente ahí, el criminal, es el que está organizando. El pasajero que va a bordo, el migrante ilegal, porque el estatus ilegal es consustancial al delito. O sea, pero exacto, pero lo que yo digo es que él lo está tomando por su propia decisión. Porque, por ejemplo, si yo voy donde una persona que hace el tráfico ilegal de República Dominicana a Puerto Rico en una yola, en Miche. Sí. No me está traficando, eso es que yo me refiero. Exacto, porque porque yo estoy diciendo que sí. Exacto, yo estoy diciendo que sí, estoy haciendo el pago para poder ocupar ese espacio en la embarcación para trasladarme a Puerto Rico, por poner algo así. Sí, no, pero el tráfico igual. El delito, el nombre del crimen legalmente es tráfico y eso es de 15 a 20 años y si hay circunstancias agravantes de hasta 25 años. En este caso, la persona quien organiza el viaje percibe una ganancia, un lucro, por mover a esa persona del punto A al punto B sin cumplir con ninguna normativa. El que maneja la yola, el que organizó, el que estaba cobrando, el que se ocupó de organizar ese viaje. De la logística. Toda la logística, ¿verdad? Entonces, esa persona obviamente pone en peligro la vida de todos los seres humanos que está explotando esas vulnerabilidades. Y las circunstancias agravantes implican, por ejemplo, que haya menores de edad, que hayan funcionarios participando en el tráfico de migrantes, que hayan porte de armas, que haya reincidencia y por supuesto la normativa castiga también la complicidad. Ahora, la trata de personas es un poco diferente porque en la trata no se requiere como parte de los elementos constitutivos del delito que la migración sea ilegal. Ahí viene el kit del asunto. No importa que sea ilegal o no. En la trata de personas hay una captación de las personas mediante algún mecanismo o una maniobra que anula el consentimiento. Por ejemplo, yo agarro a una persona, después no personalizado conmigo, la persona agarra y le dice a una persona de nacionalidad colombiana o venezolana que son víctimas recurrentes de trata de personas, ven que te voy a llevar a una agencia de viaje en República Dominicana, una agencia de modelaje, una agencia de modelaje. Tú llegas tal día y tú vas a desfilar y le vendo un cuento a una chica joven, bonita, de que va a ser parte de una agencia de modelaje. Exacto. Le consigue su visado, pasaporte, todo. O sea, todo está por el librito. Pero cuando llega aquí se da cuenta que es realmente para explotación sexual. Va a haber proxenetismo, la van a explotar sexualmente. Va a haber prostitución, va a haber quizá pornografía. Entonces, en este caso lo que hubo es una especie de maniobra, como engaño, mentira, para movilizar a la persona del punto A al punto B para explotarla mediante alguna de esas vías. Por ejemplo, pornografía o explotación sexual o también esclavitud o trabajo forzado. Son formas de explotación también que establece la norma. Puede ser que no sea por engaño, puede ser que sea por amenaza, puede ser que sea por la fuerza de forma violenta.
El tema es que tiene que haber alguna maniobra que anula el consentimiento de la persona por fuerza o por engaño. Tiene que haber alguna forma de explotación y tiene que haber lucro por eso. Entonces, así como se define la trata de personas, las dos infracciones pueden ser concurrentes, lo que significa que una no quita la otra. Me explico. Si la persona organiza el viaje ilegal sin pasaporte, sin documentos, sin pasar por el punto de entrada hábil, o sea, no hay nada legal en el traslado del punto A al punto B, hay tráfico de migrantes ya. Pero si también cuando pasan del punto A al punto B llegan, por ejemplo, al puerto, resulta que son captadas para una red de trata, van a ser explotadas sexualmente, hay una concurrencia de infracción y también la persona está incurriendo simultáneamente tanto en tráfico de migrantes como en trata de personas. En la trata, y de hecho hay sentencias penales en las cuales ha habido condena por ambas cosas. Lo que pasa es que como el derecho dominicano no establece la concurrencia de pena, no hay cúmulo de pena, al final se condena por una sola cosa. Las penas también, privativa de libertad, son muy similares, de 15 a 20 años, 5 años adicionales si ha habido una circunstancia agravante, como que hay niños, por ejemplo. Independientemente de que también hay multas de hasta 200 salarios mínimos, y en caso de que quien cometa la infracción sea una persona moral, como una empresa, una sociedad comercial, por ejemplo, algunas penas complementarias, como por ejemplo la inhabilitación de las operaciones o la disolución también de la sociedad comercial, que va a desaparecer la empresa. Entonces, lo que ha habido ahora en este proyecto de ley que ha enviado por Ejecutivo parece ser que es una simple modificación a los fines de proteger más a los niños, a los menores de edad, de la siguiente forma. Parece ser que lo que se plantea es que para que haya trata de personas en relación a niños, en vez de considerarse como una circunstancia agravante, que sea un delito principal por sí solo y que no se requiera la maniobra de anulación del consentimiento. Es decir, que para que haya trata de personas en relación con un niño, no se requiera toda esta fórmula de engaño, amenaza, que hay que demostrar todo eso. No, si hay niños, basta con que tú incurras en una forma de explotación mediante esos mecanismos, sin que haya que discutir en un tribunal de qué forma de manipulación o de engaño de fuerza hubo para captar a ese niño para ejercer esa forma de explotación. Es válida la discusión sobre qué tan necesario es eso, porque lo cierto es que esas formas de explotaciones de menor edad ya están tipificadas también en el Código del Menor, en la Ley 13603. Por tanto, digamos que ya hay ilícitos, pero de acuerdo a la nota de prensa, parece ser que parte de esos diálogos bilaterales con Estados Unidos y otros países, ha habido sugerencias al ordenamiento jurídico dominicano para mejorar esa legislación. Hay que recordar que la legislación existe, funciona y se aplica porque aquí varias veces al año hay condenas en tribunales penales sobre trata y tráfico de personas. Y en el marco de la posible modificación de la ley, varios comunicadores han cometido la indelicadeza de decir que República Dominicana no cuenta con una normativa de trata y tráfico, lo cual es falso de toda falsedad. Tenemos una ley y de hecho, a quien me está viendo, yo le invitaría a que tomen la ley 137-03, que es la ley de trata y tráfico nuestra, y la comparen con el protocolo de trata y tráfico de trata de Naciones Unidas y el protocolo de tráfico, para que vean que la redacción es prácticamente la misma y estamos en base al estándar internacional. Por tanto, hay una legislación que quizás admite algo de mejora, pero es suficiente para obtener condenas en la actualidad y se ha logrado muchísimas veces. ¿Qué puede hacer una persona que ya está en el país donde fue traficada, donde fue, o sea, la trajeron engañada? Sí. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿a dónde debe de recurrir? O sea, no tiene los documentos, se escapó o lo que sea. Pero ¿qué puede hacer una persona que está siendo víctima de trata? Tremenda pregunta. Mira, la persona obviamente considera sus facultades como víctima de interponer una denuncia o querella ante el Ministerio Público, que tiene la Procuraduría General de la República, tiene una unidad especial de trata y tráfico, una unidad que trabaja solamente con eso, porque obviamente... ¿Y sirve? Sí, funciona. ¿Funciona? Sí. Okay. Y ellos hacen una labor de intercambio de información, de data e inteligencia con los países firmantes de esos protocolos, porque el objetivo no solamente es condenar al perpetrador inmediato de esa trata y tráfico, digamos, sino también la desarticulación de la red transnacional de crimen organizado, ¿verdad? O sea, y para eso hay que identificar todos los participantes para asegurar que otros países, cuando ha habido intercambio de información, a los que también organizaron desde el país de origen, por ejemplo, desde un tercer país,
también hagan la investigación y produzcan la condena. La víctima puede denunciar y querellarse para que el Ministerio Público investigue y logre una condena con un tribunal. Pero también la víctima tiene un derecho, y eso ha sido motivo de discusión, de obtener asistencia. Y me refiero a la siguiente asistencia. Las convenciones internacionales y la ley local obligan al Estado a brindar asistencia médica y asistencia psicológica a esa víctima de trata y tráfico. Es decir, que pueda permanecer durante un tiempo aquí en una casa de acogida, acceso a servicios médicos. Obviamente, si fue víctima, por ejemplo, de violencia, de pornografía, de protección sexual, obviamente tiene un sinnúmero de secuelas físicas, algunas a corto plazo y otras más a largo plazo, que requieren atención, y es más que humano y empático que el Estado cumpla con su obligación internacional de a esa persona darle asistencia en lo que se investiga el caso. Ahora, esa persona, ¿qué pasa si es, aparte de víctima de trata, es también víctima de tráfico ilícito? Significa que está ilegal. Significa que pudiera ser eventualmente repatriada, porque está ilegal, no tiene un estatus legal. Lo que pasa es que su estatus es más bien irregular, por lo siguiente. Aunque no tenga estatus de residente o de no residente, en base a la legislación dominicana, su permanencia goza de cierta legitimidad porque la ley de trata y tráfico y las convenciones internacionales obligan al Estado a temporalmente brindarle una asistencia médica y psicológica. Además de que hay una razón también procesal estratégica, y es que si tú a la víctima o las víctimas las deportas, tú no vas a contar con las certificaciones médicas que son adecuadas, evidencia, y vas a tener problemas también para la identificación de los imputados, porque tú necesitas que la víctima testifique. Mira, sí fue él, sí, el victimario tenía tal carácter, tú tienes que poder identificarlo. Y sin esos testimonios, sin esas certificaciones médicas, las laceraciones en la piel, en las partes íntimas, tú necesitas armar todo el expediente, y para eso tú no puedes deportar a la víctima. Entonces, hay una permanencia por un tiempo X para poder lograr la condena y dar la asistencia a ella, aunque eventualmente, si es tan ilegal, tienen que abandonar el país. De eso, yo me imagino que de eso se trata. Juan Miguel Castillo, con el tema trata y tráfico de personas en República Dominicana, donde las personas se pueden ilustrar más al respecto, o si requieren tu servicio en este tipo de situación porque conocen un caso de alguien que está haciendo lo mal hecho. Claro, miren, estoy disponible en Legal CPR, en Instagram, Legal CPR. También estoy en TikTok, por lo que más seguimiento le doy a Instagram. Y para personas que tengan también, quieran saber más sobre esto, yo les invito a que consulten también la página de la Procuraduría y se comuniquen con la Procuraduría, porque tienen una unidad para eso. Tienen unos teléfonos en la página que pueden consultar, hacer las llamadas, y si quieren hacer una denuncia, por favor háganlo, porque la verdad es que República Dominicana cuenta con los instrumentos normativos suficientes para perseguir este crimen tan horrendo. Excelente. Muchísimas gracias, Juanmi. Nosotros seguimos en Adana y Evo. Volvemos en breve.